En los últimos minutos, hemos escuchado a la princesa real, la princesa Ana, hablar sobre el fallecimiento de su padre, el duque de Edimburgo. Por supuesto, ya habíamos escuchado un poco antes de... Durante muchos años, el príncipe Felipe y la reina Isabel fueron considerados la pareja real perfecta, unidos por el deber y el amor. Pero tras 70 años de matrimonio, Felipe tomó una decisión inesperada, ya no quería vivir con la reina. Fue realmente sorprendente escuchar eso, y de inmediato generó muchas preguntas en la mente de la gente. Acompáñenos a descubrir lo que la princesa Ana y sus hermanos revelaron sobre la decisión de Felipe. La revelación de la princesa Ana sobre el príncipe Felipe. Sorprendentemente, la princesa Ana finalmente ha hablado sobre por qué el príncipe Felipe decidió no quedarse con la reina Isabel, y su revelación ha sorprendido a muchos. No mucha gente comprendía realmente la diversidad de sus intereses, especialmente en sus últimos años. Como hija única, Ana tenía una conexión especial con su padre, y ahora está revelando el verdadero motivo de su decisión. Durante años se especuló sobre por qué se mudó del palacio de Buckingham, pero la verdad finalmente se está revelando. Lo que hace esto aún más convincente es que sus hermanos, el rey Carlos y el príncipe Andrés, también han confirmado su versión. Todos conocemos el estrecho vínculo que existe entre padres e hijas, así que, a pesar de pertenecer a la realeza, Ana y Felipe no se diferencian de otras personas, ya que compartían un vínculo estrecho, distinto a las relaciones formales habituales en la familia real. Un periodista, cerca de tus 70 o cumpleaños, comentó que, de no haber sido princesa del Reino Unido, podrías haber sido ingeniera. ¿Crees que heredaste eso de tu padre? Probablemente sea cierto. Ambos eran conocidos por su personalidad directa, su humor agudo y su fuerza de voluntad. Se entendían de una manera que otros no, aunque a menudo se burlaban. Siempre se tenían un profundo respeto. Con el paso del tiempo, Ana empezó a notar cosas que otros pasaban por alto. Con sus hermanos ocupados con sus deberes reales, tenía una visión clara de lo que realmente ocurría en el matrimonio de sus padres. Más allá de las sonrisas públicas y las imágenes cuidadosamente elaboradas, más importante aún, Felipe encontró consuelo en ella, al confiarle las dificultades personales que enfrentaba en su relación con la reina. Y ahora, por primera vez, Ana revela lo que realmente sucedió. Para comprender por qué Felipe decidió finalmente vivir separado, debemos remontarnos al principio. Es decir, incluso antes de que Ana y sus hermanos nacieran. Puede que esta sea la primera vez que escuches esto, así que necesitas escucharlo para saber cómo se desarrolló todo. Cómo se casaron la reina Isabel y el príncipe Felipe. La reina Isabel, que entonces era una joven princesa, conoció a Felipe en circunstancias inusuales. Sus caminos se cruzaron en una boda en 1934. Ella tenía solo 8 años y él 13. En ese momento, no había ocurrido nada significativo entre ellos. Era simplemente un evento real más. Sin embargo, 5 años después, el destino los volvió a unir, y esta vez todo cambió. A los 13 años, Elizabeth acompañó a sus padres y a su hermana en una visita al Britannia Royal Naval College en Dartmouth. Philip, que entonces tenía 18 años, era cadete allí. Se suponía que la familia real se reuniría formalmente con todos los estudiantes, pero la situación dio un giro inesperado. Se produjo un brote de enfermedad entre los cadetes, por lo que las jóvenes princesas se mantuvieron en casa del director para su seguridad. Se le pidió a Philip, quien no había enfermado, que les hiciera compañía. En lugar de quedarse en casa, los llevó afuera, convirtiendo lo que podría haber sido un día aburrido en una aventura. Empezó jugando al croquet, luego saltó redes de tenis y demostró su carácter juguetón y despreocupado. Esto dejó una huella imborrable en Elizabeth, y desde ese momento, sus sentimientos por él comenzaron a crecer. Esta encantadora historia de amor fue solo el comienzo de su viaje juntos. Sin embargo, como Anne ha revelado, hubo luchas ocultas tras bastidores, luchas que finalmente llevaron a Philip a tomar una decisión que le cambió la vida. Ahora que la verdad ha salido a la luz, la gente finalmente comienza a comprender por qué tomó las decisiones que tomó. Desde el momento en que Elizabeth conoció a Philip, se sintió completamente atraída por él, su corazón le pertenecía, y más tarde admitió que nunca había considerado casarse con nadie más. Después de ese encuentro, desarrolló una profunda admiración por Philip, y mientras él servía en la Marina Real Británica durante la guerra, le escribía con regularidad.
Incluso conservaba una foto suya en su habitación, una señal silenciosa pero contundente de cuánto lo quería. La conexión de Philip con la Marina Real Británica existía desde su nacimiento, y para 1946, regresó de servir en el Pacífico. Fue entonces cuando su relación se fortaleció aún más. Ese verano, le propuso matrimonio a Elizabeth en Balmoral. Por aquella época, escribió una emotiva carta en la que contaba cómo sobrevivir a la guerra. Celebrar la victoria y enamorarse profundamente habían hecho que todas sus luchas personales y problemas mundanos parecieran insignificantes. Sin embargo, no todos estaban contentos con su compromiso. Por ejemplo, el padre de Isabel, el rey Jorge VI, dudaba. Le preocupaba que ella fuera demasiado joven y que más tarde se arrepintiera de haberse comprometido con el primer hombre del que se había enamorado. Se preguntaba si, con más tiempo, podría conocer a otro hombre y cambiar de opinión sobre Felipe. Pero no solo el rey tenía preocupaciones, algunos miembros de la familia real tampoco aprobaban a Felipe. A pesar de ser de ascendencia noble y pariente lejano de la reina Victoria, muchos lo consideraban demasiado rudo, demasiado diferente y poco apropiado para una princesa inglesa. Pero Isabel se negó a dejarse influenciar por sus opiniones. Ya había tomado una decisión, quería casarse con Felipe, y nada iba a cambiarla. Un año después, cuando Isabel cumplió 21 años, su compromiso finalmente se hizo público en julio de 1947. Sin embargo, antes de su boda, Felipe tuvo que renunciar a sus títulos reales daneses y griegos y convertirse oficialmente en miembro de la Iglesia de Inglaterra. Aunque había sido bautizado en la fe ortodoxa griega, se convirtió voluntariamente a la Iglesia de Inglaterra. El 3 de octubre de 1947, el arzobispo de Canterbury le dio la bienvenida formalmente a la Iglesia de Inglaterra. Además de esto, también cambió su apellido a Mountbatten, para que sonara más británico. Después de todo, llegó su gran día. El 20 de noviembre de 1947, Isabel y Felipe se casaron en la abadía de Westminster de Londres. Pasaron su luna de miel en Hampshire, en la finca del tío de Philip, el conde Mountbatten. En aquel entonces, Philip no imaginaba cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Tras la boda, Philip continuó trabajando en la Marina Real Británica y su carrera progresó rápidamente. La pareja pronto dio la bienvenida a su primer hijo, Carlos, seguido de su hija, Ana. La carrera de Felipe lo llevó a un destino en Malta, e Isabel se unió a él mientras sus hijos permanecían en Inglaterra. Durante un breve periodo, pudieron disfrutar de una vida relativamente normal y privada, lejos de los deberes reales. Pero este periodo de libertad no duró mucho. En 1952, todo cambió cuando el rey Jorge VI enfermó gravemente y falleció tan solo 5 años después de su boda. Así que Isabel, con tan solo 25 años, se vio repentinamente obligada a asumir el papel de reina. Mientras tanto, Philippe, que entonces tenía 30 años, tuvo que aceptar un futuro completamente diferente al que había imaginado. Esperaban más tiempo para vivir en libertad antes de asumir las responsabilidades reales. Pero el destino tenía otros planes. Isabel era ahora reina. ¿Pero qué significaba eso para Felipe? A diferencia del esposo de una reina en otros países, no recibiría el título de rey. En cambio, su papel era ser su consorte real, siempre a su lado, pero nunca por delante. Cuando Isabel subió al trono, todo cambió, incluido su matrimonio. Philippe, quien había forjado una exitosa carrera naval, se vio obligado a renunciar a ella para apoyar a su esposa. ¿Sabes lo más increíble de la situación del príncipe Felipe? En aquella época, la sociedad esperaba que los maridos lideraran sus matrimonios. Era raro que un hombre estuviera a la sombra de su esposa, sobre todo cuando ella era la mujer más poderosa del país. Felipe luchó con esta realidad, y más tarde influyó en su decisión de vivir separado de Isabel. El momento que selló su destino ocurrió en Kenia. Durante un safari, Felipe fue quien le comunicó a Isabel que su padre había fallecido. Inmediatamente regresaron al Reino Unido, donde Isabel se convirtió oficialmente en la reina Isabel II. Pero el título de Felipe seguía siendo el mismo. Era un príncipe, no un rey. A pesar de ello, se dedicó a apoyarla, aunque eso significara dejar atrás sus propios sueños, lo cual sin duda hizo. Veamos ahora cómo el príncipe Felipe afrontó su inesperado estilo de vida. La vida del príncipe Felipe después de la coronación. Tras su coronación el 2 de junio de 1953, la pareja se mudó al Palacio de Buckingham.
Durante la ceremonia, Felipe fue el primero en arrodillarse ante Isabel, jurando lealtad de por vida. Una vez dijo que cada día era un nuevo comienzo y que la única manera de vivir era procurando siempre hacer lo correcto. Pero renunciar a sus ambiciones no fue fácil. Una de las cosas más difíciles para Felipe era caminar constantemente unos pasos detrás de Isabel en público. Era un recordatorio diario del rol que debía aceptar. Más tarde admitió que alguna vez imaginó una larga y gratificante carrera naval, pero tuvo que hacer sacrificios para su nueva vida. La verdad es que no lo sé. Hay muchos problemas. Inevitablemente. Es una situación incómoda. Aunque se esforzó al máximo por asumir su papel, comenzaron a surgir tensiones entre él e Isabel. Uno de sus primeros grandes desacuerdos surgió cuando el tío de Felipe, Lord Louis Mountbatten, insistió en que la familia real debía llevar ahora el apellido Mountbatten. Su argumento era simple. Dado que Isabel estaba casada, sus hijos debían llevar el apellido de Felipe. Sin embargo, esta idea se topó con una fuerte oposición por parte de la reina María y del primer ministro Winston Churchill. Esto solo agravó las dificultades de Felipe en su búsqueda de un lugar en la monarquía. Aunque nunca dejó de apoyar a Isabel, estos desafíos dejaron claro que su papel en la familia real siempre sería complicado. Con el tiempo, el peso de sus sacrificios se volvió insoportable, lo que finalmente lo llevó a decidir vivir por separado. Ahora, gracias a la princesa Ana, la verdad detrás de su decisión finalmente está siendo comprendida por todos. En ese momento, la familia real estaba decidida a mantener a la reina Isabel y a sus hijos bajo la casa de Windsor, asegurando así que el legado del rey Jorge VI permaneciera intacto. Esta decisión dejó a Felipe sintiéndose perdido, como si le hubieran arrebatado su identidad. Estaba profundamente frustrado y expresó abiertamente que se sentía solo una sombra. El único hombre en todo el país que ni siquiera podía darles su apellido a sus propios hijos. Sus palabras revelaron su lucha por encontrar su lugar en el sistema real y los desafíos que enfrentó para definir su rol. La reina Isabel II, siempre atenta a las preocupaciones de Felipe, decidió actuar. En febrero de 1960, tomó una decisión audaz que rompió con una tradición arraigada. Declaró que sus descendientes llevarían el apellido Mountbatten-Windsor, lo que permitió que el legado de Felipe fuera reconocido dentro de la familia real. Incluso con esta pequeña victoria, la posición oficial de Felipe seguía siendo incierta. Era el consorte de la reina, pero su función carecía de una estructura formal. Muchos deberes reales giraban en torno a Isabel, lo que hacía que Felipe se sintiera sin autoridad real. A veces, les confesaba a sus amigos cercanos que, por mucho que se esforzara, la gente seguía viéndolo como un extranjero sin un propósito real en la familia real. Cada vez que preguntaba por sus responsabilidades específicas, a menudo se topaba con miradas vacías. A diferencia de los anteriores cónyuges reales, no existía un precedente claro que pudiera seguir, lo que le dificultaba definir su contribución. A pesar de estas dificultades, una cosa era segura: su deber más importante era permanecer al lado de Isabel y apoyarla en todo lo posible. Esto no siempre fue fácil para alguien como Felipe, conocido por su férrea voluntad y su carácter franco, cualidades que transmitió a su hija, la princesa Ana. Aún así, asumió sus responsabilidades con dedicación. En sus primeros años en el cargo, se centró en modernizar la monarquía, convencido de que si no se adaptaba, quedaría obsoleta. Sus ideas progresistas a menudo se toparon con la resistencia de los tradicionalistas, que querían mantener la situación como estaba. Pero Felipe se negó a ceder y, con el tiempo, logró impulsar cambios significativos. Una de sus contribuciones más impactantes fue hacer que la familia real fuera más accesible al público. Desempeñó un papel clave para garantizar que la coronación de Isabel se transmitiera por televisión, argumentando que un evento tan histórico no debía considerarse una ceremonia privada. Su intuición no falló. Millones de personas sintonizaron la ceremonia, marcando un punto de inflexión para la monarquía. Felipe también se convirtió en el primer miembro de la familia real en aparecer en una entrevista televisada. Esto parece un paso más para acercar más al público a la realeza. Sus esfuerzos no acabaron ahí. Casi una década después, dirigió un proyecto que permitió el acceso de cámaras al palacio, ofreciendo al mundo una perspectiva única de la vida cotidiana de la familia real. También puso fin a la tradición de las presentaciones de debutantes, sustituyéndolas por reuniones informales como fiestas en el jardín para crear una imagen más moderna de la monarquía. Además,
trabajó para que las propiedades reales fueran más eficientes y sostenibles. Con menos responsabilidades oficiales, Felipe aprovechó la oportunidad para explorar sus intereses personales. Para la década de 1980, había escrito 9 libros sobre diversos temas. También desempeñó un papel fundamental en la introducción de la tecnología en la Casa Real. En 1957, animó a Isabel a televisar su discurso de Navidad por primera vez, incluso enseñándole a usar un teleprompter y a modernizarse. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, las cosas han cambiado. Creo que cuando la gente dice que su fuerza no cambia, creo que hay una razón. También fue el primer miembro de la familia real en usar una computadora para redactar sus propios correos electrónicos y discursos. Su adopción de las nuevas tecnologías contribuyó a impulsar la monarquía hacia la era moderna. Isabel, a su vez, siempre se esforzó por reconocer la presencia de Felipe en sus discursos, refiriéndose a menudo a ambos como un equipo. Aunque oficialmente era solo el consorte, su presencia junto a ella dejó una huella imborrable en el público. Mientras Isabel era el rostro de la monarquía, Felipe era su apoyo incondicional, siempre a su lado. Dentro de su matrimonio, Felipe solía tomar la iniciativa en la toma de decisiones personales, pero en asuntos de Estado, tenía poca influencia. Como cualquier matrimonio, tuvieron sus desacuerdos. No voy a responder esa pregunta. Pasemos a otra. Por favor. ¿Qué papel representas? Canal 10. No soy su invitado. La personalidad directa y a veces brusca de Philip a veces chocaba con la calma y serenidad de Elizabeth. Un incidente bien conocido ocurrió cuando él conducía demasiado rápido, lo que inquietó a Elizabeth. Frustrado, le advirtió que si reaccionaba de nuevo, detendría el coche y la dejaría tirada en la carretera. Elizabeth, aunque conocida por su gracia, tuvo momentos en los que se mantuvo firme. En raras ocasiones, regañó públicamente a Philip, incluso diciéndole que se callara, lo que provocó que se marchara frustrado. A pesar de su amor y compañerismo, su relación no estuvo exenta de especulaciones. Con el paso de los años, circularon rumores sobre la infidelidad de Philip, alimentados por su encanto y su carácter sociable. ¿Será cierto o se trata de una historia inventada? Averigüémoslo. Se especulaba sobre la relación del príncipe Felipe, su frecuente participación en reuniones privadas, clubes de caballeros y largos viajes a bordo del yate Real Britannia en la década de 1950 solo avivó los rumores. Se rumoreaba que había mantenido relaciones románticas con varias mujeres, entre ellas una bailarina rusa, una actriz británica y una escritora. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se demostró jamás como cierta. A través de los altibajos, Felipe permaneció al lado de Isabel, una presencia constante en su vida. Si bien su papel puede no haber estado claramente definido, su impacto en la monarquía fue innegable. Trabajó entre bastidores para modernizar las tradiciones, acercar a la realeza al pueblo y apoyar a su esposa en sus deberes. Sus sacrificios fueron muchos, pero su lealtad nunca flaqueó. Aunque a menudo tuvo dificultades para encontrar su lugar en la monarquía, no cabía duda de que fue una de sus figuras más influyentes, forjando su futuro de maneras que se sentirían durante generaciones. En cierto momento, un periódico publicó una noticia que afirmaba que Felipe visitaba en secreto a una mujer en un apartamento del West End londinense. El palacio desestimó rápidamente las acusaciones, negando cualquier problema en su matrimonio. El propio Felipe encontró divertidos los rumores y señaló con sarcasmo que estaba constantemente rodeado de seguridad, lo que hacía casi imposibles tales encuentros secretos. Sin embargo, la biógrafa real Sarah Bradford tenía una opinión diferente al respecto. En su libro sobre Isabel, sugirió que, para mediados de la década de 1950, Felipe se había vuelto más cuidadoso con sus interacciones, manteniendo sus coqueteos dentro de los círculos de élite, donde estaba protegido de la atención mediática. A pesar de años de especulación, nunca surgió ninguna prueba sólida que demostrara que hubiera sido infiel. Pero algo incuestionable era su devoción por Isabel. Durante sus 50 o aniversario de bodas, la reina habló de lo mucho que él había significado para ella, describiéndolo como su fuente de fortaleza y apoyo a lo largo de los años. Al celebrar sus bodas de oro, asistieron a un banquete especial en su honor, donde reflexionaron sobre su larga trayectoria juntos. Más tarde, también celebrarían sus aniversarios de diamante y platino, e Isabel a menudo expresaba su gratitud por tener a Felipe a su lado durante tantas décadas. Pero entonces,
todo no era color de rosa para ellos. La decisión del príncipe Felipe de abandonar el palacio. Empecé a conducir porque jugaba al polo y decidí dejarlo a los 50. En 2017, ocurrió algo inesperado que cambió su matrimonio. Tras más de 70 años juntos, tomaron la sorprendente decisión de vivir separados. El motivo se hizo evidente en mayo de 2017, cuando Felipe anunció oficialmente su retirada de la vida pública. El Palacio de Buckingham hizo el anuncio, señalando que, a sus 95 años y a punto de cumplir 96, Felipe había decidido retirarse de sus deberes reales. Esa misma noche, se confirmó que el duque de Edimburgo ya no asistiría a compromisos oficiales. Sin embargo, su retiro no fue inmediato. No fue hasta el 2 de agosto de 2017 que cumplió su último deber, asistiendo a un evento con los Royal Marines a la edad de 96 años. El palacio emitió un comunicado indicando que, si bien Felipe ya no participaría en eventos reales, podría aparecer ocasionalmente junto a la reina. Tras jubilarse, Felipe decidió no quedarse en el Palacio de Buckingham. En su lugar, se mudó a Wood Farm, una tranquila casa en la finca de Sandringham. Esta pequeña casa tenía una historia interesante. Fue la residencia del príncipe Juan, hijo menor del rey Jorge V y la reina María. El príncipe Juan padecía epilepsia y vivió allí bajo el cuidado de una enfermera hasta su fallecimiento a los 13 años en 1919. Felipe tenía sus propias razones para elegir Wood Farm. En una entrevista de 2011, a los 90 años, mencionó que quería disfrutar de sus últimos años. Aunque continuó trabajando 6 años más antes de jubilarse oficialmente a los 96, la decisión contó con el pleno apoyo de Isabel. Ella sabía cuánto había aportado a la monarquía y respetaba su deseo de una vida tranquila y privada. Sin embargo, cuando Philip llegó a Sandringham, se sorprendió al encontrar a un gran número de empleados esperándolo, a pesar de que esperaba una estancia sencilla y tranquila. Aún así, aprovechó al máximo su jubilación, lejos de los focos. Disfrutaba de sus días haciendo lo que amaba. Empezó a conducir carruajes como afición después de que la artritis le obligara a dejar el polo. Se convirtió en una de sus formas favoritas de relajarse, aunque finalmente tuvo que dejarlo cuando manejar los caballos se volvió demasiado difícil. También dedicaba tiempo a pintar y leer, prefiriendo los libros de historia a la ficción. Le gustaba conversar con sus amigos cercanos y hablar de diversos temas. Una de las pasiones de toda la vida de Philip era conducir. Pero en enero de 2019 sufrió un accidente de coche cerca de Sandringham. Aunque salió ileso, 2 personas en el otro vehículo sufrieron heridas leves. Posteriormente se disculpó por el incidente y, 3 semanas después, renunció voluntariamente a su licencia de conducir. Aunque ya no podía conducir en la vía pública, aún se le veía al volante en propiedades privadas, incluido el castillo de Windsor en abril de 2019. Lo que originalmente iba a ser una estancia temporal en Wood Farm, finalmente se convirtió en una estancia permanente. Felipe nunca regresó al Palacio de Buckingham, sabiendo que, si lo hacía, podría sentirse presionado a involucrarse de nuevo en asuntos reales. En cambio, abrazó por completo la vida pacífica que tanto anhelaba. Si bien esto significó que él e Isabel pasaron largos periodos separados, mantuvieron un estrecho contacto, hablando por teléfono a diario y manteniéndose al tanto de sus vidas. A pesar de la distancia física, su vínculo se mantuvo tan fuerte como siempre, demostrando que, incluso después de décadas juntos, su conexión no se había desvanecido. La reina, acompañada de otros miembros de la familia real, visitaba a Felipe con regularidad. Aunque éste se había retirado de sus funciones públicas, seguía asistiendo a importantes eventos reales. Estuvo presente en las bodas del príncipe Harry, la princesa Eugenia, Lady Gabriella Windsor y la princesa Beatrice, demostrando que seguía involucrado en la vida de sus seres queridos. Con el paso del tiempo, Felipe comenzó a experimentar una etapa más tranquila en su vida. Muchos de sus amigos más cercanos fallecieron, lo que marcó el comienzo de una nueva etapa para él. Vivir casi un siglo significó tener suficientes oportunidades para despedirse de sus amigos. En tan solo un año, perdió a 3 de sus compañeros más cercanos, junto con varios otros a quienes conocía desde hacía décadas, incluso su fiel ayuda de cámara, quien lo había acompañado durante 40 años, ya no estaba. Estas pérdidas fueron difíciles, pero él se mantuvo activo. Sin embargo, a medida que se acercaba a los 100 años, su memoria a corto plazo comenzó a deteriorarse.
Mientras muchos esperaban con ilusión la celebración de su próximo cumpleaños, a Philip no le entusiasmaba la idea. Nunca le habían gustado las grandes celebraciones y prefería una vida más privada. Siguió viajando, pasando la Pascua en Windsor y los fines de semana en Broadlands con la reina. Con el paso de los años, sus estancias en Balmoral se fueron acortando. Y para 2019, pasaba la mayor parte del tiempo en Wood Farm. En 2020, ocurrió algo inesperado. La reina lo acompañó en Sandringham, y el príncipe Carlos también lo visitó. Sus roles se habían invertido. Philippe, quien antes era quien visitaba a los demás, ahora era quien recibía visitas. Sin embargo, estas reuniones fueron breves, pues la reina tuvo que retomar sus responsabilidades reales. Entonces, el mundo cambió en un instante. Llegó la pandemia de COVID-19. Cuando comenzaron los confinamientos en marzo de 2019, Felipe se mudó al castillo de Windsor para estar con la reina. Durante su aislamiento, su casa se llamaba en broma HMS Bubble. Se mantuvieron en contacto con su familia mediante videollamadas, adaptándose a la nueva forma de vida como todos los demás. El 22 de julio, Felipe hizo su aparición pública en el castillo de Windsor. Fue un momento significativo, ya que se dio oficialmente su puesto de coronel jefe de los fusileros a la duquesa de Cornualles. Esta fue la última vez que se le vio en cámara. En enero de 2021, tanto Felipe como la reina recibieron sus vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, tan solo un mes después, la salud de Felipe empeoró. En febrero, ingresó en el hospital King Edward VII tras sentirse mal. Aunque ingresó sin ayuda, la preocupación por su estado aumentó rápidamente. El Palacio de Buckingham confirmó posteriormente que estaba recibiendo tratamiento por una infección. Con el paso de los días, su estado seguía siendo una gran preocupación. Finalmente, se sometió a una cirugía cardíaca, que resultó exitosa, y posteriormente recibió el alta hospitalaria. Pero a medida que se acercaba su centenario, el tema de su celebración se volvió más recurrente. Aún así, Felipe mostró poco interés en la idea. Quizás, en el fondo, sabía que no llegaría a ese día. Es evidente que los sacrificios del príncipe Felipe por la corona marcaron un cambio importante y un modelo a seguir en la familia real. Mientras tanto, recientemente se ha producido otro cambio significativo en la familia real. Analicemos más a fondo el plan del rey Carlos para eludir al príncipe Guillermo. El rey Carlos III asumió oficialmente el trono, marcando el inicio de una nueva era. Según la tradición, el príncipe Guillermo, como su hijo mayor, era el siguiente en la sucesión, seguido por sus hijos. Sin embargo, comenzaron a circular rumores de que Carlos podría hacer algo inesperado. Podría saltarse la línea de sucesión habitual y ceder el trono a su hermana, la princesa Ana. De ocurrir esto, rompería tradiciones que se habían seguido durante siglos, escandalizando a muchos que siempre habían confiado en las costumbres establecidas de la monarquía. Con semejante posibilidad en el horizonte, la gente se preguntaba, ¿sería este el comienzo de una gran transformación para la familia real? Solo el tiempo revelaría cómo esta decisión podría transformar el futuro de la monarquía. En este punto, si el rey Carlos decide prescindir del príncipe Guillermo y elegir a otra persona para el trono, podría cambiarlo todo. Esta decisión desafiaría la arraigada tradición de transmitir la corona estrictamente por herencia, una regla que ha moldeado la monarquía durante siglos. En los últimos años, la familia real se ha ido adaptando poco a poco a los valores modernos y a lo que el público espera de ella. Han aceptado cambios en áreas como el matrimonio, las responsabilidades y la representación, todo para mantenerse relevantes en un mundo en constante evolución. Si el rey Carlos nombrara reina a la princesa Ana, enviaría un mensaje contundente. En lugar de centrarse únicamente en la herencia, esta decisión destacaría la importancia de la experiencia, la dedicación y la disposición para liderar. Una decisión como esta podría transformar la monarquía, demostrando que el trabajo duro y la lealtad son tan importantes como los lazos familiares. Si esta audaz decisión se materializa, podría ser uno de los cambios más importantes en la historia de la realeza. Desafiaría las creencias arraigadas sobre quién debería sentarse en el trono. Algunos podrían ver esto como un paso hacia una monarquía basada en el mérito, mientras que otros podrían considerar lo contrario a todo lo que representa la familia real. El pueblo británico siempre ha prestado mucha atención a su familia real, cuestionando a menudo sus decisiones.
pero también admirando su compromiso con la tradición. Si el rey Carlos lleva adelante este plan inesperado, podría suscitar importantes debates en todo el país. Los partidarios podrían argumentar que se trata de una evolución necesaria y moderna, mientras que los críticos podrían considerarla una ruptura arriesgada con el pasado que podría perturbar la estabilidad de la monarquía. La princesa Ana, hija única de la reina Isabel II, siempre ha tenido una presencia constante en la familia real. Es ampliamente respetada por su sólida ética de trabajo y su dedicación a sus deberes reales. Si llegara al trono, podría marcar el comienzo de una nueva era, centrada en el servicio, la responsabilidad y un compromiso inquebrantable. A diferencia de algunos miembros de su familia que suelen aparecer en los titulares, Ana ha optado por un camino más discreto, centrándose en sus deberes en lugar de en los focos. ¿Qué opinas de la decisión del rey Carlos? ¿Crees que es posible eludir la del príncipe Guillermo gracias al esfuerzo y la dedicación de Ana? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darle a me gusta y suscribirte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.